tema, y esa adecuada revisión les debe permitir saber qué se sabe del problema y qué falta por saber. Lo que falta por saber se ve en la discusión de los resultados. Cada artículo que ustedes revisen debe decir, bueno, se avanzó o tal, a lo mejor no se escribe como tal, pero cuando lo leemos dice, esta es la respuesta a la pregunta de investigación. Sí se logró el objetivo o se logró parcialmente. Y también dice en algún momento la discusión, las limitantes no permitieron avanzar a este grado, por tanto sigue pendiente, ¿no? O logramos contribuir, pero siguen pendientes. Siempre hay pendientes, nunca queda un conocimiento absolutamente consolidado y cuando lo logra ya forma parte de la teoría, ¿no? Del cuerpo teórico de esa disciplina. Y una vez ya constituida la teoría, y si es única, es hegemónica, pues no va a haber discusión sobre ese resultado hasta que pasen algunas decenas de años, en donde dicen, ¿por qué? ¿No? Porque esto es así, o tenemos nuevos instrumentos, nuevos avances tecnológicos que nos llevan a reflexionar si lo que estamos aceptando como verdad en ese momento, lo que se aceptó como verdad en el 2000, sigue vigente en el 2021 o ya no. Entonces, en ese elemento de armonía, les decía, viene el planteamiento, la revisión de la literatura, la elaboración de los antecedentes o el estado del arte, la selección de esos elementos del estado de arte para diseñar su planteamiento del problema de acuerdo a los elementos que nos propone la Organización Panamericana de la Salud. En un primer párrafo o 2 párrafos hablarán de los elementos epidemiológicos, sociodemográficos del problema. A quién afecta, en dónde afecta, desde cuándo afecta, cómo va su tendencia en el tiempo, va mejorando, o bien tiende a agravarse, o bien se ha mantenido estacionario. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuál es su letalidad, la mortalidad? ¿Cómo se distribuyen entre las regiones del mundo, entre los grupos, entre los sexos, entre las edades? Todo eso que forma parte de lo que se sabe del problema, pero va en un apartado para dar cuenta del tamaño, de la magnitud, de la trascendencia del problema. Luego escribirán lo que se sabe más concreto, ¿no? Cuáles autores lo han abordado y cómo han dado cuenta del problema. Todo de manera bien sintética. Y dejarán, en ese mismo de qué se sabe del problema, dirán lo que se ha hecho para resolverlo y cuáles han sido sus resultados. Hay problemas tan nuevos como el que estamos viviendo, esta situación social que parte de un problema epidemiológico que nos ha golpeado en diferentes niveles. Entonces, todo es nuevo, todo se está escribiendo, hay un vacío de conocimiento, no se sabe cómo va, y nuestros referentes es el qué había antes, ¿no? Si vamos a hacer elementos comparativos, como algunos de ustedes piensan hacerlo, es qué había antes de la contingencia, cómo estaba avanzando este problema, qué se sabía de él y qué teóricamente, porque hay elementos teóricos, dice, está ocurriendo esto, hay mayor estrés, entonces si la población está en un estado de estrés colectivo, pues necesariamente va a haber un impacto en su salud mental o en su salud física o en elementos más integrales. Todo esto, jóvenes, tiene que quedar escrito en una cuartilla y media. Y después de que escriben esto, tienen que dar los argumentos que nos llevan a pensar la pregunta de investigación. ¿Por qué? ¿Cómo está presentándose el evento en Yucatán?
¿Por qué? Pues porque en Yucatán tenemos variables, o sea, características sociodemográficas, culturales, del hábitat, el clima, que nos hacen bastante diferentes de otros lugares. ¿O no? Nos hacen muy semejantes y por la semejanza podemos decir, ah, lo que está ocurriendo en Nuevo León está ocurriendo acá en la ciudad de Mérida. O no decir, bueno, lo que ocurre en la ciudad de Mérida no ocurre en la comunidad de Santa Elena. ¿Por qué? Pues porque Mérida es un centro urbano y Santa Elena está perdida ya en el cono sur y está muy aislada y entonces ahí hay mucha población maya hablante y empezamos a dar los argumentos para decir por qué esperamos que se esté comportando diferente el evento. Todo eso, jóvenes, exige un ejercicio intelectual de ustedes. Por eso al grupo que le di la retro ayer, dije, bueno, hay muchos elementos muy importantes, pero aún falta, ¿no? Aún falta que razonemos de manera colectiva para que lleguen a ustedes a esa pregunta bien fundamentada. Bien, de la pregunta decíamos, ¿qué surge después de la pregunta? ¿Qué hacemos con la pregunta? Metodológicamente. Mayra, ¿cómo le vamos a dar respuesta a esa pregunta de investigación? ¿Qué hacemos? La pregunta es para todos, ¿eh? Para todo el grupo. Pero iré preguntando de uno en uno para que vayamos construyendo. Pues esto ya lo vimos. Para que nos guiemos en el que vamos a realizar. Ya tenemos la pregunta de investigación. ¿Qué hacemos ahora? Ya podemos plantear qué. Hipótesis. Fuerte, no escuché, no entendí. Hipótesis. Ajá, sí, pues si la pregunta es de tal manera, lleva esos elementos en donde vemos, nos preguntamos por qué la realidad no está de acuerdo a la teoría, por qué no se está comportando como esperábamos y damos dos o más respuestas. Y entonces vamos a tener una hipótesis. ¿Y qué tenemos que hacer para poder, qué sigue después de la hipótesis o qué sigue después de la pregunta de investigación? La hipótesis es correcto, pero son situaciones específicas de la pregunta. Una revisión de la literatura. Luis, la revisión de la literatura ya la hiciste. Al revisar la literatura, tú pudiste entender qué sabemos, qué se sabe del problema y qué falta por saber. Por eso ya lo situaste, ya lo analizaste, ya lo pusiste acá en Yucatán, en Mérida probablemente. Y tienes una pregunta bien argumentada, bien fundamentada. ¿Qué sigue después de la pregunta? Mayra dice correctamente. Adelante, Lucy. ¿Qué sigue? El fundamento teórico. Otra vez, es parecido a lo que nos acaba de decir Luis. Los objetivos. A ver, Luis y Jimena. Adelante, Luis. Yo decía, bueno, ya tenemos la hipótesis, sería pues buscar el diseño adecuado para la investigación. Antes del diseño. ¿Qué nos falta antes del diseño? Jimena.
Yo iba a decir que establecer los objetivos. Claro. Primero, el objetivo general y del objetivo general una serie de objetivos específicos que nos lleven a lograr el objetivo general. Y el objetivo general es la manera en que creemos que podemos responder a la pregunta. Si nuestra pregunta es, ¿cuál es la incidencia de tal evento? Pues el objetivo general va a ser, si yo argumenté, se desconoce la incidencia del burnout en las mujeres madres solteras, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe decir mi objetivo general? Pues establecer la incidencia del burnout en las mujeres. ¿Sí? Tendrá que decir, no tanto como establecer, sino estimar, identificar la incidencia del fenómeno en determinado grupo en Yucatán ahora. Muy bien, ya tienen sus objetivos. Y después de que tienen los objetivos, pues ya pasamos al gran apartado de que se denomina así, grandote, grandote, el término es metodología. Pero lo ponemos por apartados, decimos, bueno, cuáles son las personas, cuáles son los métodos, los materiales, cuáles son las técnicas que necesitamos. Y dentro de ellos, habíamos dicho, vamos a identificar las variables que vamos a estudiar. Y lo retomo porque en las dos retros que he visto veo que aún tienen dificultades para caracterizar a esas variables. Y vamos a hacer un ejercicio el día de hoy, ya para que de una vez definitivamente sean despejadas esas dudas. ¿Ya se ven? Sí, doctora. Muy bien. Nada más déjeme ponerla en pantalla completa. Pues seguimos en métodos y técnicas, estamos en estadística descriptiva, pero antes de avanzar en la estadística descriptiva, como les señalé, vamos a hacer un ejercicio, una retroalimentación para que queden aclaradas muchas dudas. Muy bien, vamos a construir ahorita esta tabla de características estadísticas de las variables. Me traje algunas de las variables que tienen ustedes para que vayamos señalando sus características. Empecemos a ver el equipo que está trabajando con Burnout. ¿Cuál es la naturaleza de la variable nivel de Burnout?
si algún o alguna integrante de los otros equipos tiene una idea antes de que el equipo, pues, es una variable de naturaleza Cuantitativa. cuantitativa. Los tipos de datos que generan Son continuos. continuos. La escala de medición que van a aplicar para documentar su variable nivel de Burnout, ¿cuál es? De razón. ¿Cuáles serían las categorías o clases? En este caso lo clasifica de acuerdo a 4 clases, que es leve, moderada, intensa y grave, cada uno con un intervalo numérico. Cada uno con un punto de corte, ¿no? Sí, cada uno tiene un intervalo específico. En un punto de corte. ¿Y cuál es la unidad de medida? Debería de ser tendencia central, pero realmente no se utilizan todas las medidas de tendencia central, sino que es un Likert de 10 puntos, por lo tanto ya habíamos llegado a la conclusión de que la única medida que sería de utilidad sería la media aritmética. ¿Y la desviación estándar no les va a servir? Probablemente no nos sirva. Probablemente no. ¿Estoy oyendo bien? Pues, o sea, si los datos no adoptaran una distribución normal, tendríamos que utilizar igual la mediana. Porque, porque si Ajá. utilizamos media, sería porque sería con una distribución normal. Sí. Entonces habíamos dicho, anotamos medida de tendencia central y dispersión que mejor se ajuste a la distribución de los datos. Y vuelvo a insistir para todos y todas. El valor medio, el valor de tendencia central, que puede ser la moda, la mediana o la media, realmente no tiene la mitad del valor para describir los datos. Siempre, siempre, siempre requieren sus medidas de dispersión. ¿Para qué? Para que sepamos de dónde a dónde va a ir ese puntaje, cómo le fue a la población en cuanto al logro del puntaje. Si la distribución es normal, tiene una media y su desviación estándar es pequeña, pues decimos fue muy homogénea, ¿no? Aquí se centraron, se acumularon los datos, los valores alrededor de la media. Pero también puede ser que los tenga muy dispersos y entonces tengamos desviaciones de estándar o rangos muy extensos y entonces vamos a decir, bueno, la población es muy heterogénea, da puntajes muy bajos y da puntajes muy altos, ¿sí? A diferencia de cuando se concentran todos alrededor de la media. Muy bien, quiero que tomen en cuenta, esto es correcto. Esta unidad de medida es absolutamente correcta para una escala de medición, pero
si mis categorías o clases son de este tipo, algo no encaja, algo no está bien. ¿Por qué? Les escucho a todos, a todo el grupo. Esto ya lo revisamos. Porque le hacen falta los valores numéricos para que sea cuantitativo. No es por ahí la respuesta, no es esta. Esa escala de medición, esas categorías que anotaron, ¿a qué escala de medición corresponden? Leve, moderada, intensa y grave. Nominal. ¿Nominal? Sería ordinal, ¿no? Ordinal. Justamente. Está llevándonos de... Entonces, si fuera ordinal, aquí hay un problema. O nivel de Burnout no debería llamarse como tal. Para poder utilizar estas categorías correctas, no tendríamos que decir que viene en escala de razón. Y si no está en escala de razón, no aplica esas unidades de medición. Como ustedes me están diciendo ahorita, es una escala de razón ordinal. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál sería la unidad de medida para una variable de naturaleza cuantitativa que genera datos continuos, pero que yo voy a medir, que yo voy a utilizar una escala de medición de tipo ordinal? ¿Cuáles son las unidades de medida que aplican para esa escala ordinal? ¿Cuáles son, jóvenes? Tú lo dijiste hace rato, Moisés. ¿Qué preguntó acerca de la unidad de medida que se utilizaría? Sí, Pues si es ordinal, serían las frecuencias. sí, Las frecuencias absolutas y relativas de cada categoría. así es. Y no es porque ya sea un aprendizaje de memoria, sino porque es la lógica, es la manera correcta de expresar. Vamos a presentar frecuencias. Ay, Dios. Si ustedes si ustedes quisieran utilizar una escala de medición de razón, ¿se llamaría nivel de Burnout?
Recuerden que en las definiciones operacionales, el investigador o la investigadora puede modificarla y utilizarla de acuerdo a los mejores intereses que necesite, siempre y cuando establezca el argumento de por qué hacerlo así y que lo aplique. ¿Cómo se llamaría la variable en donde seguirían siendo datos cuantitativos continuos, pero que ustedes utilizarían una escala de razón? ¿Cómo han visto en la literatura que reportan estos datos? El grupo obtuvo un puntaje medio de tanto. ¿Es así o es de otra manera? Pues sí, quedaría como puntaje en el inventario de Maslach en cuanto al nivel de burnout o puntaje de burnout. En el inventario que fueran a poner. Eso es, así se llama la variable, puntaje obtenido, puntaje alcanzado. Puntaje, y entonces sí es cuantitativa, continua, de razón, y van a utilizar medidas de tendencia central y de dispersión que mejor se ajusten a la distribución de los datos. ¿Y cuáles serían las categorías? Pues serían los puntos de corte. Podrían ser los puntos de corte. Vamos a dejarla pendiente para que la construyamos con los otros ejemplos. Vamos ahora con la variable horas de exposición. La retomé del protocolo que tienen sobre exposición a luz. A luz LED, porque realmente no es el uso de los aparatos electrónicos, sino es las horas de exposición a la luz azul o la luz LED o como mejor encuentren el nombre para su variable que mejor se ajuste. Doctora, hay una pregunta. En el protocolo pondríamos el nivel de, bueno, pondríamos esa variable doble como aquí en el ejemplo, o nos tendríamos que decidir por una. No, pueden ponerla doble si las van a utilizar doble, o bien escribirán que primero van a obtener el puntaje en el inventario, lo van a reportar y después recodificarán para utilizarla a nivel de tipo ordinal. Utilizar una escala de medición de tipo ordinal. Eso se escribe, jóvenes. Puede realizarse. Y debe quedar claro por qué lo están haciendo. Porque hay autores que no utilizan, o sea, que sí comparan el puntaje del dato crudo, el dato duro, antes de hacer las categorías. Muy bien, vamos con las horas. Así que es una variable de naturaleza
Cuantitativa. También cuantitativa. En escala. Perdón, el tipo de datos que generan. Continuos. Continuos. Escala. Sería ordinal. Sería Ordinal. ordinal. Bien. ¿Cuáles serían las categorías? Pues nosotros habíamos, o sea, no sé si esté bien la escala de medición. Nos habíamos acordado que la sería menos de 2 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas y más de 5 horas. Eso es lo que dice la literatura. Sí, ¿Y cómo se llama esa escala? pues no tiene un nombre establecido. Es como que pues establecer cuántas horas pasa el individuo. O sea, más de 6 horas esa puede considerarse como que perjudicial y menos de 4 puede considerarse normal. ¿Y por qué menos de 2? De 4. Podría ser menor o igual de 4 horas. Y luego la siguiente categoría, ¿cuál es? Creo que estaría bien poner más de 6 horas. ¿Quién me está respondiendo, Porque no te vi. Estoy acá escribiendo y no veo quién me está respondiendo. Soy Luis. Mayor de 6. ¿Se acuerdan cómo se establecían las categorías? Dice, las categorías son mutuamente excluyentes. ¿Son mutuamente excluyentes estas? En este caso creo que no. Se podría poner que sean mayores a 4 pero menores que 6. Y entonces sería de 4, mayor de 4, menor de 6. Y luego, mayor de 4, pero menor de 6.
¿Son mutuamente excluyentes? Recuerden, las categorías no debe haber traslapes. A eso se dice que son mutuamente excluyentes. Que una no incluye a la otra. No hay traslapes. Entonces se excluye. Menor de 4 excluye a mayor de 4, pero menor de 6. Y mayor o igual de 6 excluye a las dos anteriores. Sí. Sí, muy bien. Y el mayor de 6 hasta el infinito. Porque menor de 4 va desde 0 horas hasta 3 horas 59 minutos. Y mayor de 6 es 6 horas 1 minuto. No, es 6 horas al infinito, sin límite. Ya no interesa que vea, bueno, es al infinito, jóvenes, está yo vacilando. Ahorita que vi, Supongo que debería ser 24, ¿no? sí, Porque pues son los días que tenemos, las horas que tenemos al día. sí, si hubiera dejado horas de exposición, sí podría ser al infinito, pero como anotamos la exposición por día, pues sería más de 6 hasta 24, ¿no? Bien, ¿y cuáles van a ser las unidades de medida? ¿Serían frecuencia absoluta y relativa? ¿Me preguntas o me respondes? Estoy respondiendo. Muy bien, claro, es una variable que ustedes dijeron, va en escala ordinal. Y habíamos dicho, todas las variables en escala nominal y ordinal, su unidad de medición, o sea, la forma en que vamos a informarlas, a documentarlas en nuestros resultados, van a ser por frecuencias absolutas y relativas de cada categoría. Esto es el total de personas que estuvieron menos de 4 horas, las que estuvieron de 4, mayor de 4 pero menor de 6, y el número y porcentaje de personas que tuvieron de 6 a 24 horas. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos con la que sigue. Gradación en dioptrías. Doctora, Sí. cuantitativa. Voy a apagar en un minuto mi micrófono porque viene sonido ambiental muy molesto. Así es que hablen ustedes, por favor.
Bueno, entonces creemos que esa variable es cuantitativa, continua. De igual manera ordinal. Las categorías serían de bueno, menor o igual a una. De 1.25 a 2. De 2.25 a 3 y así sucesivamente hasta llegar a 5.25 a 6. Y pues sería frecuencia absoluta y relativa otra vez.
Ay, perdón, hablé, sí. Como lo apagué no me di cuenta que estaba apagado. Digo, por esto estaba marcándoles que quizás el instrumento no pueda medir 1.14. O sea, los valores que están entre 1 a 1.25. Si no hay, la calibración del instrumento no permite esas mediciones, ustedes tendrán que señalarlo en algún momento dentro cuando están haciendo la definición operacional de las variables, allí decir que tal aparato no mide, no permite esa gradación que va de tal a tal, por tanto, utilizarán los puntos de corte que les permite el instrumento. Porque vuelvo a insistir, metodológicamente no puede haber huecos. Como no puede haber traslados, Sí. no puede haber huecos. ¿Sí, Lucy? Te escucho, Lucy. Disculpen, no quise interrumpirla. Pues sí, podríamos aclarar, como usted dice en la definición de las variables, pero la relación realmente va avanzando de punto 25 en punto 25. Así que esos serían los valores que se encontrarían en ese intervalo. Sí, pero tendrán que aclararlo. Tendrán que, o debe estar cuando se hace la lectura de los instrumentos que se utilizan para hacer la gradación, para hacer la evaluación, o cuando hacen la definición operacional. En algún lugar debe estar aclarado que solamente permite hacer lecturas de punto 25 en punto 25, en fracciones de punto 25. ¿Bien? Claro, doctora. Entonces, jóvenes, si ya pudimos hacer este ejercicio y todo quedó de verde, bueno, acá queda un pendiente, ¿eh? Este está ahí. Esto ya nos aclararon por qué razón. Lo voy a quitar. Ya está. Todo en verde excepto este punto que voy a tener. Vamos a volver a cómo interpretamos una gráfica, cómo interpretamos unos datos de acuerdo a su distribución. Ahí la vamos a dejar pendiente. Y yo quiero llevarlos a esta reflexión. ¿Por qué razón, si ya mostraron ahorita que ustedes son capaces de elaborar correctamente estas características estadísticas de la variable, ¿por qué razón teníamos esto, no? ¿Por qué cuando alguien propuso situación económica señalan como cualitativa que genera datos discretos y establecen sus categorías, intervalos muy puntuales? Igual acá, ¿no? ¿Por qué se va a utilizar una variable en escala de medición de razón?
nos las va a reportar en frecuencia absoluta y relativa. ¿Y por qué? Si primero, segundo, tercero es claramente ordinal, ¿por qué la plantean como nominal? Les invito a que hagan esa reflexión, piénsenle, es que tienen que razonar sobre qué están poniendo, no es en automático, es el razonamiento estadístico, el razonamiento aritmético que deben aplicar para que puedan hacer esta tabla sin mayores complicaciones. Ya tienen los elementos, lo acabo de constatar. Entonces, es cuestión de que pongan más atención. Yo creo que a veces no se ponen de acuerdo y porque no se ponen de acuerdo es que salen estas situaciones. Muy bien. Les voy a presentar, vamos a seguir, volvemos al análisis descriptivo. ¿Por qué retomé este punto? Perdón. ¿Por qué lo retomé? Porque para que hagamos tu análisis descriptivo, ustedes tienen que retomar las categorías o clases que tienen, que se generaron o que van a documentar en su variable y deben tomar las unidades de medida para poder elaborar el plan de análisis estadístico descriptivo. Y yo les planteo una estrategia para ese análisis descriptivo que va en dos sentidos. Uno se llama univariado y el otro bivariado. Y estoy presentándoles el modelo teórico. Imagínense que tienen ustedes al menos 5 variables y entonces esas 5 variables le ponen nombre y hacen una tabla como la que les estoy mostrando, donde el mismo nombre de las variables vaya en las líneas y también vaya en las columnas. Y luego van cruzando. Entonces tenemos 1, 1 y lo anotamos acá. 1, 1. Tenemos 1, 2, 1, 2. 1, 3, 1, 3. 1, 4 y así sucesivamente. Y luego se vienen con el 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, con el 3. Y así, le llamo modelo teórico. Si ustedes se fijan, lo que está acá en la diagonal corresponde a la variable. Ese es el análisis univariado. Y tendrán que pensar si no es mejor, si no es más eficiente, más eficaz, reducir este análisis univariado y en su lugar utilizar un bivariado. Combinar la 1 con la 2, es decir, la 1 y 2 me va mejor, ahorro, es más claro, puedo dar cuenta de lo que ocurre de la variable 1, y entonces me salto ese punto de cómo se está comportando la variable 1 y la combino con la variable 2. Si esto es así, 1 con 2, si dice 1 con 2 es la buena, me da el mejor, la pienso, me la imagino, 2 con 1 que es su equivalente, no me sirve, lo borro. 1, 1 que es análisis univariado tampoco me sirve, lo borro.
Así voy haciendo mi análisis, cuál es mejor, ¿no? Cómo está reportada en la literatura. A lo mejor en este documento que ustedes leyeron, el punto 4.3 es mejor, este es mejor. Así aparece en la literatura, la variable tiene más peso, la variable 4 sobre la variable 3, y entonces borro esto. Y así van haciendo ustedes ese razonamiento de cuál es la que mejor explica, la que mejor nos da cuenta de los resultados que estamos obteniendo. Y finalmente van a tener unas cuantas casillas, ya les dije, porque hay algunas que es lo mismo. Entonces deciden cuál de ellas van a dejar. Y ya tendrán los elementos para decir, realizaré el análisis bivariado de la variable 2 y 3, reportando, ¿por qué me quedo con 2 y 3? Porque esas variables son numéricas continuas, en escala de razón. Entonces yo tengo que hablar de cuál fue el valor medio, si es que fue en distribución normal, cuál fue el valor medio de mi variable 2 con su desviación estándar. O bien tendré que decir que la variable 3 no tuvo una distribución o tuvo una distribución sesgada a la derecha, por lo que se reporta la media que fue de tanto con un rango de tanto, o bien valor mínimo y valor máximo. Y por eso se queda solamente como análisis univariado 2, 3. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo empírico con los datos para que este modelo teórico cobre sentido. Que entonces ustedes, como tengo anotado abajo, van a la tabla, nos va a mostrar esos cruces o combinaciones posibles entre dos variables que es viable, ¿no? Que podemos realizar. Recuerden que los paquetes estadísticos cruzan todo contra todo, pero vamos a tener un criterio de tipo analítico basado en los antecedentes para decidir cuáles cruces lógicos vamos a utilizar. Y como les dije, nos permite distinguir cuáles van a quedar como análisis bivariado y cuáles van a ser abordadas desde el análisis bivariado. Y ahí les presento un ejemplo. ¿Te preguntas de la tabla anterior, jóvenes? Bueno, acá tenemos aquel modelo teórico ya como un modelo empírico, o sea, es real, ¿no? Pudiera ser real, sigue siendo ejercicio. Entonces tienen ustedes la variable sexo, la variable síntomas, la variable puntaje y la variable niveles de lo que se trate. Recordemos que la variable sexo la vamos a medir en total y por ciento, frecuencia absoluta y frecuencia relativa de cada una de sus categorías. Que la variable síntomas estamos usando solamente dos categorías, sí o no, presentes o ausentes, por tanto, está en escala nominal. En consecuencia, mi unidad de medición es frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Esto es el total y el porcentaje. Pero mi variable 3, que es puntaje, yo lo quiero trabajar en función del dato crudo, empleando una medida de tendencia central y de dispersión que le corresponda. Y el nivel 4, la variable 4, que es niveles, tengo leve, moderada y grave. ¿Qué escala de medición es
Si yo utilizo categorías leve, moderada y grave. Ordinal. Muy bien, ordinal. Y ordinal otra vez. Frecuencias absolutas y relativas. Esto es total y porcentaje de cada una de las categorías. Y véanlo. Yo cruzo sexto con sexto. Voy a tener el total y el porcentaje de hombres, el total y el porcentaje de mujeres. Puedo hacer una más que pudiera ser no solamente en porcentaje, sino yo utilizo una medida epidemiológica o demográfica, la que se llama razón, ¿no? Y yo puedo calcular la razón hombre-mujer. Y vemos la diagonal. En la diagonal 2 con 2, ya dijimos 2. Mi variable 2, que es síntomas presentes ausentes, la cruzo con 1, que es sexo, y entonces voy a tener síntomas presentes por sexo y síntomas ausentes por sexo. Entonces ahí pienso, ¿qué es mejor? ¿Presentar los síntomas por sexo o el sexo en función de los síntomas? Y entonces ustedes hacen ya esa lectura, ya vieron cómo lo están reportando y vamos a suponer que los reportan síntomas por sexo. Entonces, este se va. Y si yo ya sé que cuando presente síntomas presentes en hombres y síntomas presentes en mujeres, ausentes en hombres y ausentes en mujeres, voy a tener al final, si elaboro una tabla, voy a tener al final de cada lado, en los marginales de las columnas y de las líneas, la voy a llamar total, y en ese ya está incluida lo que sería el análisis univariado. Entonces no lo necesito, ya nada más necesito estos dos. Es importante saber si me estoy explicando o estamos teniendo alguna complicación. Doctora, no entendí. ¿Qué es lo que ya no se necesita? La información, ya no necesitas el análisis univariado, ya no necesitas reportar cuántas personas tuvieron síntomas y cuántas no, porque ya está mejor explicado hombres con síntomas y sin síntomas, mujeres con y sin, porque ya al final de las marginales yo ya sé quiénes tuvieron síntomas, quiénes no, y además sé su distribución por sexo. ¿Quiénes tuvieron más, los hombres o las mujeres? Y me ahorro el escribir. En la población, el 60% de la población no presentó síntomas. El 40%, y por default, ¿no? Si el 60% no presentó, pues el 40% sí lo tuvo, a menos que yo tenga una tercera categoría que es no respondió. Entonces, jóvenes, 10 minutos para que ustedes
No, 10 minutos no. Es que es tan difícil hacerlo así, a lo lejos. Cuando estábamos en clase, decía, a ver, saquen su cuaderno y vamos a hacer en una hoja y hagámoslo, ¿no? Y lo iban haciendo y yo paseándome entre los pupitres y viendo que estaban escribiendo, porque solamente, jóvenes, solamente haciéndolo podemos entender de qué se trata este asunto. Como esto es muy difícil, yo lo que podría pedirles es que lo hicieran en su carpeta, le tomaran una foto y nos las compartieran o pusieran su libreta enfrente de la pantalla y nos compartieran lo que están escribiendo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sería mejor? ¿Cuál sería el trabajo, doctora? Hacer su plan de análisis univariado y bivariado para cada uno de los protocolos, aplicando la matriz que les acabo de mostrar. ¿Va a ser por los equipos del protocolo? Pues es más eficiente hacerlo por los equipos, porque tienen más interés, saben, va a servir para su protocolo y conocen mejor las categorías. Pues entonces, o sea, creo que sería más fácil hacerlo en un documento en Drive para que todos los participantes del equipo puedan hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? Lo O sea, hacen que por equipo. cada equipo haga un documento y para revisarlo, pues lo proyectan. Sale. 20 minutos, son las 2:22, porque estoy viendo que cuando lo dejo como oportunidad de aprendizaje, no todos están respondiendo, ¿eh? Entonces, otra vez, decidan ustedes. No veo a Milton otra vez. Milton, ¿estás ahí? Porque Milton es tu representante, ¿no? Que me digan si lo van a hacer ahorita en 20 minutos o lo dejo como oportunidad de aprendizaje y me lo envían por la tarde-noche, hoy. Lo que hayan logrado hacer en lo que dan las 2 a 3, en lo que dan las 15 horas. ¿Qué piensas, David? ¿Cómo nos iría mejor? Pues por cuestiones de saber si estamos en lo correcto, ¿no? Creo que sería mejor proyectarlo en 20 minutos. Órale, pues a trabajar. Yo aquí estoy.
A ver, jóvenes, todos estamos viendo ya el reporte de este equipo, Frida. Ahora, Frida, te pediría que al equipo que cancelaran aquellas que no van a utilizarse. Ya habíamos dicho, todas las que están en la diagonal corresponden al análisis univariado, pero podría darse la situación de que el análisis bivariado diera más, fuera más eficiente, o sea, nos muestra mejor y en brevedad de tiempo y de espacio dentro del documento la información, más y mejor información. Entonces, como les comentaba, tienen que ver cómo lo reportan en la literatura. Si han anotado nivel por puntaje o puntaje por nivel. Y entonces cancelarían una de 1-2 o de 2-1. Va otra vez, en función de cómo han leído que los otros autores lo están reportando. Pues normalmente mencionan que el nivel de escolaridad es el que afecta el puntaje, es decir, mientras más bajo sea el nivel de escolaridad de la madre, es más frecuente que el puntaje salga alto, es decir, que se presenten estos casos de burnout. Muy bien, gracias, Moisés. Sí, y Moisés acaba de darnos una pista. Dice, ¿cuál es la variable que va primero? ¿La dependiente o la independiente? La lógica es que primero vaya la variable independiente y luego la dependiente. Entonces, si lo que se ha visto que el nivel de escolaridad influye en el puntaje, entonces irá primero nivel de escolaridad de la madre y después el puntaje. Entonces borrarían o quedarían, pondrían en verde 1-2 y borrarían 2-1. Y pensarían si el univariado, frecuencia absoluta de la intensidad, se queda o ya está contemplada, ya queda incluida cuando ustedes describen el nivel de escolaridad de la madre y el nivel de el puntaje alcanzado, el nivel del puntaje alcanzado. Si ya está incluido, y ahorita tendríamos que ver una de las tablas que yo tengo, entonces también se va el univariado, el 1-1. Y así tendrían que ir pensando cuáles se quedan y cuando hablaran de su plan de análisis estadístico, dirían, se presentará el análisis univariado de, y ya dirían cuáles se quedan, cuáles univariadas se van a quedar, cuál es 1-1, 2-2, 3-3, cuál de esas se queda. Y el análisis bivariado de nivel de escolaridad y su influencia con el puntaje del inventario. Situación económica con tal, fíjense que hay otras que no tienen que ver justamente solamente con la variable dependiente, sino que también hay una correlación entre el nivel de escolaridad, con la situación económica y el nivel de escolaridad. Y tendrán ustedes que dejarlo, porque hay que reportar esos datos. Muy bien. Una pregunta, cuando eliminamos uno, ¿se borra o se pone en rojo? Como quieras, Moisés. Para mí es más fácil que lo borre. Es que como pueden tener, ya está bien, ¿no? Ya la checamos, revisamos la tabla y decimos, es correcta. Hacen una copia y empiezan a borrar. Por si se les olvida alguna y dicen, bueno, ¿cómo quedó esta? Ah, regresa.
Y entonces ya si cuando vamos borrando las casillas, nos van quedando aisladas y ya las podemos contar. Fíjense, si hiciéramos todos los cruces, tendríamos 25 cruces, 25 tablas o 25 gráficas que reportar. Eso es una locura. Y entonces si vamos cancelando, pues ya nos van a quedar 12, ¿no? En los cruces ya nos van a quedar 12. Y si algunas de las univariadas se cancelan, pues van a ser menos. Y entonces ya podrán ustedes decir en su plan de análisis estadístico, cruzaremos esta con esta y esta otra. Y luego, cuando elaboren el plan de presentación de resultados, entonces ya van a decir, elaboraremos 3 tablas que se van a titular de esta forma y de esta forma. Una gráfica sectorial, esa que llaman ustedes de pastel, se llaman gráficas sectoriales. Un histograma de barras para tales. Y entonces ya queda, ya hay una lógica de qué es lo que van ustedes a presentar y no lo que se nos ocurra de último momento cuando cruzamos todo contra todo y vamos a seleccionar, ay, mira, esta quedó muy bonita, se queda. No, no es así, de que se quede, que se vea bonita o vistosa, ¿no? Sino que va esa lógica de qué es, cuál es la variable independiente que tenemos forzosamente que explorar su comportamiento sobre la variable dependiente. Bien. Doctora, una Sí. pregunta, no me quedó claro cuál era el criterio para eliminarlo. Es tu lógica, Gloria. No solamente tu lógica. Es recordar cómo lo están reportando otros autores. Pensar cuál es la variable independiente sobre la dependiente. Entonces, ese es uno. Ya llevamos 2 criterios. Y el tercero es cuál es más ilustrativa. Si el univariado o el bivariado. Entonces son 3 elementos para que tenemos que poner, que aplicar para decidir si retiramos, cancelamos uno de los cruces o lo dejamos. En la próxima sesión les voy a presentar cómo podríamos presentar una tabla en donde combináramos una variable numérica continua en escala de razón y otra variable en escala nominal o en escala ordinal. También eso podemos hacer. Y hay ocasiones en donde dicen, no, es mejor presentar el univariado para que sea muy claro este dato que es importante, que no lo vamos a volver a discutir y entonces debe quedar allí, ¿no? ¿Cuál fue el puntaje promedio del grupo? Ya estuvo. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Y esta tabla, en qué, o sea, se anexa igual al protocolo en algún apartado en específico? Sí, cuando tú haces tu plan de presentación de resultados, lo puedes elaborar, dejarla en etapa descriptiva el plan de análisis estadístico, etapa descriptiva, o bien cuando elabores tu plan de presentación de resultados, que es otro de los planes que nos falta revisar. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, un equipo terminó. Los otros 2 no debieron
Ya no dio tiempo de que viéramos sus presentaciones, entonces espero que me las envíen a mi correo para que yo las revise y veamos que pues los 3 equipos lograron, o a ver en qué nivel lograron este objetivo que estaba planeado para el día de hoy. Es una manera muy fácil de hacerlo, es una técnica ahí muy, muy, así medio simple, ¿no? Tan simple que es, pero muchas veces no la tomamos en cuenta y nos enredamos después. ¿Cuál es la mejor tabla? ¿Cuál es la mejor gráfica que vamos a dejar? Muy bien, jóvenes, nos vemos el próximo martes. Voy a enviar un material, no material, voy a enviar indicaciones para que sean ustedes quienes presenten la próxima sesión una parte del análisis inferencial, porque ya se supone que lo deben conocer. Es cuando cometemos error tipo 1 y el error tipo 2. Y entonces, lo adelanto desde ahorita, ya sea que algún equipo, 2 o 3 personas, quieran hacer la presentación, o bien yo empiezo la presentación del tema y voy preguntando, y deben ustedes ya haber preparado como si les hubiera yo asignado la actividad, deben estar preparados, que me digan. Yo si digo, a ver, Julio, ¿qué me dices de esto? Rápidamente pongas tu presentación, compartas y digas, el error tipo 1 corresponde a esto y entonces podemos tener tales dificultades, etcétera, etcétera. O Mayra, ¿qué piensas? ¿Cómo reducimos el error tipo 2? El error tipo 2 lo reducimos haciendo bla, bla, bla. Porque han estado, bueno, hoy no, hoy tuvieron mucha participación, pero he estado muy protagónica y ustedes deben tener mayor participación en este taller. Si no, no sería un taller, sería un curso de exposición. Muy bien, jóvenes, nos vemos el próximo martes. Tienen inhábil el lunes, yo tengo que trabajar por otras cosas, pero bueno, pueden ustedes avanzar ese día, avanzar suficiente con los protocolos. Lucy, voy a mandar la retro de lo que me enviaste, ya lo leí, pero en el transcurso de la próxima hora te lo mando. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos el martes. Doctora, una pregunta más. Sí, dime. En cuanto a la retro del protocolo, ¿cómo procede? ¿Lo corregimos y se lo volvemos a enviar? ¿O habrá alguna sesión para discutirlo? ¿O cómo se maneja? Lo manejamos de las 2 formas. Corrigen hasta donde sientan que pueden ustedes solas, ¿no? Sí, esto es muy fácil. Sí, no nos fijamos, mira, se nos fue acá. Y ahora aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos en esta parte? Lo discuten, ven, no logran ponerse de acuerdo y entonces me escriben, necesitamos una asesoría para tratar tal y tal y tal punto. Y yo la programamos y lo resolvemos. Sí, es permanente, va y viene ese protocolo. Y les vuelvo a pedir que por favor mantengan mis anotaciones y del código que estoy empleando, para que yo no tenga que volver a leer todo, ¿no? Ya sé que lo que está en verde no tengo que leerlo, ya lo probé, y sí pongo nada más notas donde marqué lo verde en negritas o lo subrayé en color verde, porque esos son los elementos muy estructurales, son los nodos fuertes de su proyecto. Y ya se me es más fácil. Cuando les pongo observaciones y ustedes las corrigen, yo las leo nuevamente y queda muy bien. Borro el comentario, yo lo borro y marco en verde lo que ustedes pusieron.
Y así es como vamos a ir siguiendo. Si encuentro otras dificultades, se las anoto, o bien como estamos señalando, hacen todo hasta donde sienten que ya lo lograron, lo envían y me piden la asesoría personal. Ok, doctora, gracias. De nada, Moisés. ¿Algo más, jóvenes? ¿No quieren irse hoy? ¿O ya se durmieron? No, doctora, aquí estamos. Ahí están. Muy bien, Luis. Pues nos vemos entonces el martes. Saludos, doctora, hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.